¿Te acuerdas de esa película, serie, programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Jueves 18 de diciembre del 2025 y estamos haciendo el capítulo 18, último del año, de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y te recuerdo seguirnos en todas las redes sociales, o sea, estamos en Instagram, en YouTube, también puedes bajar la app para Android de Radio UNIAC. En este capítulo estaremos conversando en un ratito más con Galia Bogolaski, comunicadora audiovisual especializada en el área cultural, directora de la revista digital Culturizarte, programadora de la Sala Nemesio y autora del libro 10 años, 100 exponentes de la cultura chilena. Estaremos conversando en profundidad sobre su publicación. Pero antes, como cada jueves, vamos con Raúl Rojas Montalbán, crítico de cine, docente especializado en historia del arte, que trae muchas cosas acontecidas que han sucedido. ¿Cómo estás, Raúl? Sí, golpeado. Golpeado, ¿verdad? Entré golpeado y triste porque creo yo que hay algo ahí con lo que pasó con la muerte de Rob Reiner que tiene que ver un poco con mi infancia. Yo sé que tiene que ver con varios de mi generación que crecimos viendo Stand By Me, que es una adaptación de uno de los cuentos de Stephen King. Y claro, fallece de una forma muy extraña, su hijo involucrado, la familia, y es un golpe bastante duro para el medio, y sobre todo que también como para el medio, para una generación, y sobre todo Rob Reiner se caracteriza por ser un director muy variado y nunca se quedó como en el mismo tema, y tiene una pasada que es increíble. Stand By Me, bueno, él parte con este falso documental Dicey Spinal Tap del 84, Stand By Me el 86, La Princesa Prometida, cuando Harry conoció a Sally el 89, Misery el 90 y el 92 a Few Good Men el 92, que es una pasada, pero son como 5 películas que uno un poco podría mirar y compararlo con Spielberg, y Spielberg no sé si tiene 5 películas top o importantes. Y creo yo, para mí, en mi corazón siempre va a estar Stand By Me con esos niños que emprenden el viaje, un autodescubrimiento, y siempre va a haber algo ahí como... Yo crecí con esa película, la película del 86, pero yo la vi durante todos los años 90 en el TNT. Entonces muy, muy familiar, y es como lo primero uno que recordó de Rob Reiner de esa película. Oye, qué año hemos tenido con tantos decesos, pero ahora con algo tan trágico a fin de año, que fue el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michelle Singer Reiner, por su hijo, Nick Reiner. O sea, es algo terrible. Ahí hay algo también extraño, porque Nick Reiner... había, obviamente, todo personaje famoso va a tener conflictos con su propia familia. Clint Eastwood tiene un montón de hijos y siempre habla un poco, bueno, nunca estuve. La disfuncionalidad tan exacerbada de una persona absolutamente famosa y reconocida, absolutamente funcional. No sé, John Lennon tampoco tenía una buena relación con su primera esposa, pero escribía cartas, grandes canciones de amor. Siempre hay una dualidad. Y el hijo, Nick Reiner, había escrito una película que se llamaba Being Charlie, del 2015, donde habla también del abandono de un niño, de un chico que no tiene relación con su padre, que es político, y no tiene una relación, un padre ausente. Y Rob Reiner un poco había comentado, decía que bueno, que esta película un poco servía como para sanar esas heridas de esa ausencia, y pensaba que era un nuevo camino para él. Nunca más volvió a escribir. Vamos a terapia y no tratemos de tapar con el arte. Tiene que ver algo con eso, claro, y el abandono no es el abandono físico, sino que es el abandono sentimental, ¿cierto? Otro tipo de abandono que me parece un poco sintomático de la propia carrera de él. Creo que hay que recordarlo, revisitar sus películas, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo creo que Misery, siempre voy a recordar Misery, otra adaptación de Stephen King, tiene una de las escenas más estremecedoras del cine que todavía suena cuando al protagonista, que es un escritor, le quiebran los tobillos. Sí. Todavía suena esa escena que... Y Kathy Bates le dedicó palabras muy bellas, como ensalzando su obra y su forma de trabajar. Excelente. Y un dato, This Spinal Tap salió el 84, y vi el tráiler de The Spinal Tap, la segunda parte, es desde el 2025, 41 años después, hace la segunda parte y es su última película. Ay...
Esas casualidades, grandes Heavy. casualidades de la vida. Vale, y ahora pasemos a lo que nos trae en profundidad, que es Bugonia, esta película de Yorgos Lanthimos. Una excelente locura. Un relato que te toma. Ay, es terrible. Y no te suelta, no sabes dónde estás perdido. Pero sí hay elementos en común con la filmografía de Yorgos Lanthimos, que sería como interesante un poco lanzar cierta idea. Pero ¿de qué se trata? Un par de protagonistas, ¿cierto? Ted y Guts, con su primo, muy un poco de los tiempos de hoy, alguien que cree en las teorías paranoicas, conspiranoicas. ¿cierto? Totalmente, cómo se informa ese personaje, lo que escucha, totalmente aislado de la sociedad, se pone en su cabeza, ¿cierto?, que tiene que secuestrar una CEO de un laboratorio que había tenido como un pasado con su propia familia, ¿cierto?, particularmente con la madre. Y es muy interesante cómo se construyen los personajes, particularmente Teddy Guts, ¿cierto? Y Michelle Fuller, que es Emma Stone. Y ahí es muy interesante cómo se construyen los personajes, de cómo este personaje está loco, está mal informado, vive su propia realidad, pero lo interesante es que este personaje sirve como para que se choque con la realidad. ¿Cuál es la realidad? No sé, todos tenemos que trabajar, pagar impuestos, no sé, ir al médico, al colegio. Hay un sistema ahí, ¿cierto? Y el personaje constantemente choca con este sistema y lo cuestiona. ¿Quién eres tú? ¿Eres realmente una CEO? Y ahí un poco lo que te atrapa un poco es qué es lo que le cuestiona a Emma Stone, este protagonista, que es bastante interesante. Sí, esta película estuvo estrenada en el Festival de Cine de Venecia, también estuvo en San Sebastián, Morelia, Busan, ahora está nominada a 3 Globos de Oro, 3 Critics' Choice, a los Satellite, a los Gotham, a los AFI, en fin, es una gran película que esperamos que sea muy premiada en los próximos meses. Sí, también es difícil. Yo creo que el cine de Yorgos Lanthimos no es fácil. Es para todos. No es fácil. Yo creo que hay algo ahí como es un nicho, pero un nicho que tiene fanáticos, Yorgos Lanthimos. Y sobre todo la idea, ya viene trabajando con Emma Stone, es la 4ª película que tiene con Emma Stone, donde uno puede ver ciertos temas en común. Y lo que yo veo ahí en común es la idea de una lógica del encierro. Hay los personajes, ¿cierto?, la mayoría femeninos, siempre son encerrados. Hay un patrón ahí bastante interesante. Pero también tiene que ver un poco, bueno, cómo trabajamos la metáfora. O sea, estamos viendo la realidad, pero la realidad choca, ¿cierto?, con el propio tema que plantea. Y lo que tiene ahí, lo que destaca un poco, es la idea del cuestionamiento a la realidad. Y a mí se me pasó por la mente, ahí hay una referencia que no tiene nada que ver con la película, pero sí presenta los mismos personajes, un personaje que se enfrenta a la realidad, de nuevo como que chocara con la realidad y no pudiera enfrentarse a ella, o no pudiera aceptarla, que es una película de John Carpenter que se llama Day Alive, del 88. Tiene quizás una premisa muy parecida, una realidad, pero esa realidad, ¿dónde está? Y ese cómo devela el género es lo entretenido de Bugonia. Y aquí tiene un poco la idea también de Bugonia. Bugonia era una teoría, ¿cierto?, de que no se sabía cómo se reproducían las abejas. Y la película parte con esa metáfora de las abejas. Que uno no entiende para qué, pero después... Pero se desarrolla excelentemente, ¿cierto? Sí. Está el planting, ¿cierto? Y se desarrolla muy, muy interesantemente porque también habla de un sistema. Las abejas son un sistema, viven en un sistema, ¿cierto? Pero ese sistema hoy está cuestionado. Y está en peligro. Y está en peligro. Entonces ahí hay una vuelta. El dato interesante es que la película, y ahí yo no sabía, la tuve que investigar, es un remake de una película coreana que se llama Save the Green Planet. Y ahí Save the Green Planet me parece mucho más clara la metáfora a lo que apela, a lo que un poco busca retratar, ¿cierto? Acá lo que hace Yorgos Lanthimos es esconderte un poco para develarte un final que es un poco para tomarse los pelos y decir, bueno, ¿qué estuve viendo? Y ahí está un poco la genialidad de cómo se trabaja el tema, la realidad y sobre todo la idea de el género. Que ahí un poco yo creo que me gustaría que lo vieran las personas, un poco para enfrentarse con esa gran sorpresa. Vayan a verla, no va a dejar indiferente a nadie. Bugonia de Yorgos Lanthimos, y yo la vi en el cine El Biógrafo, ahí les paso el dato que está en cartelera. Está en todas lados, pero... Está en todas partes, buen público y ahí se escuchan gritos de sorpresa por ahí.
Bacán. ¿Y alguna última recomendación, película navideña, nuestro último programa del año? Sí, tengo ahí, hay algo ahí, que fui a una función sorpresa de Joachim Trier, que es Sentimental Value, que se va a estrenar justo el 25 de diciembre, y es una película que va a estar nominada al Oscar, y que es una película muy íntima, muy linda, muy preciosa, como para cuestionarse de dónde vienes, y también hay un conflicto bien interesante entre padre y hijo, cosas no resueltas, y lo mismo el padre de uno de los protagonistas, que también es actor, hace una entrevista y el hijo, que es actor también, le pregunta, bueno, ¿dónde estuviste tú como papá? En plena entrevista, que es un poco a lo mismo que apela la película, que también ahí está interesante. Sentimental Value, que se va a estrenar el 25 de diciembre. Y recomendaciones navideñas no puedo pasar sino un clásico de la Navidad, que es It's a Wonderful Life de Frank Capra, que está en Amazon, para que lo vean, que allí vienen todos los relatos de Navidad a partir de esa película. Bacán, muchísimas gracias, Raúl. Último capítulo del año, te espero en enero a la vuelta como Nos siempre, vemos ¿no? el próximo año con lo mejor del 2025. Bacán. Y ahora recibimos en el estudio de Radio UNIAC a Galia Bogolaski Bin, comunicadora audiovisual especializada en el área cultural, magíster en estudios de medios de The New School de Nueva York. Ha trabajado en productoras audiovisuales, en canales de televisión en el área de programación. Es académica, gestora cultural, fundadora y editora de la revista de difusión cultural Culturizarte. Crítica de cine, también es miembro del Círculo de Críticos de Arte de Chile, encargada de vinculación con el medio de la Corporación Cultural de la Reina, programadora de la Sala Nemesio. Ahora nos viene a hablar de su libro 10 años, 100 exponentes de la cultura chilena, que recopila entrevistas a artistas y creadores chilenos y chilenas de distintas disciplinas artísticas durante estos 10 años de Culturizarte. ¿Cómo estás, Galia? Bien, gracias. Y tú, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Cuéntame un poquito cuál fue la necesidad y por qué nació Culturizarte. Culturizarte nació hace 10 años, justo ahora estamos cumpliendo nuestra década, y nació yo quería tener un espacio donde escribir, hacer críticas de cine, y de repente empezó a crecer, como que primero partió como un blogspot chiquitito y de repente se convirtió en un sitio web donde empezaron a llegar los colaboradores, los críticos y los columnistas, y empezó a crecer, y empezamos a abrir a otras áreas. Partimos solo con cine y después incorporamos arte escénica, artes visuales y literatura también. ¿Y cómo fue esta ardua selección de más de 1000 entrevistas para condensarla en esta publicación que lanzaron? Sí, nos dimos cuenta que como estos 10 años habíamos entrevistado tanta gente, y gente muy valiosa, muy importante para la cultura de Chile, que quisimos plasmarlo en un libro impreso. Y por eso seleccionamos a 100 personas que han sido relevantes en la cultura, que han tenido trayectorias importantes, que han marcado precedentes, que han sido homenajeados, que han sido inspiración para muchos otros creadores y creadoras. Y por eso la selección fue muy difícil, pero logramos hacer esta selección que creemos que es interesante porque abarca gente variada, muchos artistas, creadores y creadoras que tienen distinto tipo de trayectoria, algunos con muchos años de carrera y otros más jóvenes, pero que han ganado premios, que han tenido reconocimiento y que son futuras promesas. Entonces tenemos personas, hombres, mujeres, de distintas edades, de distintas áreas, y tratamos de también seleccionarlos. Nosotros en el sitio tenemos 4 áreas, pero que son arte escénica, artes visuales, cine y literatura, pero acá decidimos elegir y ordenarlo por oficios. Entonces elegimos actores, actrices, escritores y escritoras, que incluye guionistas y dramaturgos, artistas visuales, cineastas y directores teatrales. Entonces lo ordenamos por oficio porque la idea era relevar el oficio del artista. Algunos nombres vinculados al cine: Héctor Noguera, Paulina García, Alfredo Castro, Blanca Levín, Gabriel Hernández, La Cata Saavedra, Luisa Alarcón, Tamara Costa, Antonia Seger, José Luis Torres Leiva, Paola Castillo, Mariale Rivas, etcétera. ¿Alguien que te haya quedado marcada en su entrevista, que esté vinculada al cine, y por qué? Sí, uno de los que me marcó mucho y que muy triste porque no está con nosotros hoy en día es Jorge Regada, el compositor de música de cine que vivía en Francia. Lo conocí en Cannes, en el Festival de Cannes, y lo entrevistó allá María Olga Mate, pero yo después tuve la oportunidad de conocerlo, y él era un hombre con una sabiduría y esas personas que te traspasan tanto conocimiento, o sea, solo con una conversación que tuvimos después de la entrevista, esas personas que te inspiran y que te dejan así como siempre con ideas en la cabeza. Y su entrevista fue realmente muy valiosa,
y por eso como que marcó, porque me dio pena que no estuviera para el lanzamiento, estuvo su viuda, y eso fue muy bonito que ella pudiera ir a recibir el libro de parte de él. Si uno lee la historia de Culturizarte, vemos que hoy es una fundación, ¿verdad? Y Sí. que no tiene un financiamiento estable. ¿Cómo hicieron para sacar adelante este proyecto? Sí, me lo pregunta mucho. Bueno, hicimos un crowdfunding el año pasado a través de Catapúltame, que ahí tratamos de adelantar un poco, y bueno, y el proyecto ha sido mi proyecto personal de hace mucho tiempo, por lo tanto ha sido un poco como mi inversión personal, porque yo quería que, como el sitio web es una plataforma digital, el Culturizarte es una plataforma digital, quería que estas entrevistas no quedaran en la nube o en el mundo digital, y quería que quedaran en un objeto físico, y por eso fue como un proyecto mío personal que yo quise, y puse todo mi esfuerzo, energía y recursos en esto. ¿Y esta publicación está a la venta en físico o solo digital? Sí, está ¿Cómo a lo la pueden venta, adquirir? sí, está a la venta en culturizarte.cl, que uno lo puede comprar a través de Revenue, la aplicación. Y bueno, en el sitio web mismo hay un link de compra. También está disponible físico en la tienda nacional, en la tienda del Centro Cultural La Moneda y en la librería Lolita. Y en CityLab del GAM también, que de hecho les paso el dato que hoy día empieza la Furia del Libro, y va a estar ahí también dentro del contexto de la Furia del Libro, porque va a estar en la tienda CityLab. Y también está online en todas estas tiendas, en sus páginas web y en Busca Libre. Bacán, si uno revisa, la publicación está de 10 años, 100 exponentes de la cultura. Está muy bonito la diagramación, tiene un collage de cada persona entrevistada, frases de la entrevista, y luego te lleva un QR que te lleva particularmente a la entrevista de la Sí. persona, ¿verdad? A mí me gustaría rescatar algunas frases, por ejemplo, de Héctor Noguera, que dice que los artistas tienen que tener cierta libertad para poder crear y experimentar, investigar en cosas que no necesariamente se sabe si van a tener gran público, pero que sí son importantes y necesarias para el progreso del arte. También es un poco lo que tú haces con Culturizarte, ¿verdad? Porque si alguien te pregunta ¿para qué hacer esto? Está lleno de portales, ¿qué ganas tú? Pero hay una pasión tuya muy genuina detrás. Sí, o sea, yo, como te decía, partí como bien chiquitito y de repente empezó a crecer, y ahora tenemos equipo casi de 60 personas, y tenemos un nivel de cobertura extenso. O sea, tener el equipo tan grande nos permite cubrir en todos los frentes. O sea, tenemos pautas todos los días y tenemos todo el equipo desplegado en los estrenos, la premiere, el lanzamiento y qué sé yo. Entonces, en el fondo, para nosotros lo importante que es que la difusión cultural te permite conocer la cartelera, conocer lo que está pasando a nivel de la cultura, porque hay muchísimas cosas pasando y la gente no necesariamente se entera qué está pasando, porque de repente también, porque está todo desplegado en distintas plataformas, distintos frentes, y acá puedes encontrar todo. De hecho, justo ayer me estaban comentando que alguien me decía, una periodista cultural me decía, esta es la plataforma donde encuentras todo, o sea, es como mi Biblia, me decía, como yo recurro a Culturizarte cuando necesito saber qué está pasando, dónde, qué hay, qué estreno hay. Entonces, claro, y esa es la intención, al fondo, que la cultura se conozca, que la gente sepa qué hay, qué está pasando, y ese es como al fondo la motivación, finalmente, es que la gente se entere que hay contenidos muy valiosos, que está pasando, hay una cartelera totalmente muy contundente, donde hay mucha actividad ocurriendo y a veces la gente no se entera. Entonces, todo el propósito es que la gente sepa que hay mucho y de muy buena calidad. ¿Cuál es tu próximo desafío en Culturizarte? ¿Habrá una continuación de este libro? ¿Qué se viene? Sí, bueno, postulamos fondos del libro, que esperamos ganarlo para una segunda edición. Este libro, esta primera edición la autopublicamos, la hicimos sin editorial, a pesar de que el equipo, la editora y la diseñadora llegaron a través de la editorial Roneo, con la que empezamos a trabajar. Y trabajamos con ella, que de hecho cuando mencionaste lo de los collages, claro, todo el tema del diseño era súper importante, porque trabajamos con 3 collagistas, Claudia Sepúlveda, Maite Aguat y Bastián Panadés, quienes hicieron los collages de cada uno de los entrevistados. Y justamente la idea era también hacerles era como una especie de una imagen que tiene que ver como homenajear a estos creadores y creadoras. Y como también muchas de las entrevistas eran muy extensas, y había muchas entrevistas de algunos de los entrevistados que recopilamos, por eso el QR, que te lleva a leer, te lleva el link donde puedes leer todas las entrevistas del entrevistado o entrevistada, y extrajimos solo citas que marcaran, que fueran una inspiración, que fueran citas que son como que pueden quedar siempre. O sea, no tienen que ver con un estreno puntual de una obra o de una película puntual, sino que de lo que piensan ellos, reflexiones sobre el quehacer cultural, sobre el proceso artístico, el proceso creativo, sobre lo que implica las artes y la cultura en Chile. Y eso quisimos plasmarlo en esta edición,
Y esperamos poder tener esta segunda edición y poder incorporar a más entrevistados, porque tenemos muchísimo y también han surgido muchísimos más desde que imprimimos el libro. Así que ojalá poder sacar la segunda edición y que la gente lo compre y que también es un súper bonito regalo de Navidad. ¿Sí lo puedes mostrar a la cámara? Sí, es súper bonito porque tiene estos diseños preciosos de los collages. Y ahí uno puede ver los collages de los artistas y creadores. Están divididos por las áreas, por los oficios, como les decía. Y parte con actores y actrices. Luego sigue con artistas visuales. Después con los escritores. Luego cineastas y directores teatrales. Así que súper bonito. Sí, tú siendo comunicadora audiovisual también egresada de UNIAC, que eso yo me enteré ahora, así que ahí mandamos un saludo a la escuela. Aquí tenemos otra gran egresada de esta institución. ¿Qué te parecen estas frases, otras destacadas, pequeñas, para no adelantar tanto y que la gente compre el libro? Maite Alberdi dice que aprendí algo importante sobre las imágenes en el cine. Al final, lo más importante es la emoción y la verdad. Sí, eso por eso también creo que todas estas frases también sirven mucho para los estudiantes. Quiero pasar el dato acá, sí, porque es un súper buen libro también como académico, porque te permite inspirarte y aprender de estos cineastas o creadores de las distintas áreas. O sea, todos los artistas y creadores te inspiran de alguna manera, incluso los actores, actrices que tú mencionaste que han actuado mucho en cine. También te pueden decir frases, te pueden decir cosas que son reflexiones que te sirven para tu trabajo como cineasta, como estudiante de cine. O estudiante de actuación también. Claro, de actuación, de audiovisual. Área. Y que en fondo son frases que te pueden servir de inspiración, te pueden ayudar a llegar a donde tú quieres llegar, a pensar el proceso creativo de una manera que en fondo que realmente cuando uno estudia estas carreras que son artísticas, realmente uno puede estar confundido y estas cosas como que te aterrizan, te hacen ver las cosas como de una manera mucho más amplia, mucho más como que en el fondo lo que hace es inspirarte. Y por eso yo creo que es como un libro que puede servir mucho a los futuros creadores y creadoras. Y te abre el espectro también de saber que no hay una sola forma de hacer las cosas. Yo rescato esta frase de Valeria Sarmiento, que dice: encuentro absurda toda la parafernalia que existe alrededor del cine, y a mí me gusta filmar lo justo y necesario porque utilizo todas las imágenes que filmo. Un poco contraproducente en algunos casos que te enseñan, no sé, en documental a grabar mucho, extensas jornadas y luego seleccionar. Aquí vemos que ella tiene otra forma de trabajo sumamente válida y distinta que también puede reflejar a un estudiante de audiovisual o cualquier creador en realidad. Claro, porque en el fondo todos ellos tienen distintos procesos creativos. Algunos te hablan de como proceso, por ejemplo, la Maite Alberdi habla de observar, de que tiene que dejar la cámara mucho tiempo y obviamente pierde muchísimo material, pero al final lo que se observa, el proceso de filmar una película documental es observar, es el tiempo, es tener paciencia. Entonces son las cosas que te inspira Maite Alberdi, y Valeria Sarmiento tiene otro tipo de metodología de trabajo, lleva muchísimos años, tiene una trayectoria que ella sabe cómo funciona su proceso creativo, su proceso de trabajo. Lo que a ella le sirve. Claro, entonces esta diversidad de miradas también es súper interesante, como que uno puede leer lo que cada uno de estos creadores toma como inspiración o metodologías de trabajo que son súper motivadoras también. Estamos con Galia Bogolaski, fundadora y directora de Culturizarte. Y para endulzar esta hora de la tarde, saludamos a nuestro auspiciador de cada jueves, Mazamiel, Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar. Baramena 177 San Joaquín, Condel 1807 y Seminario 677 Ñuñoa. Cada jueves nos acompañan en Imagen en Movimiento con esta cajita deliciosa, dulce, para nuestros invitados. Así que aquí está tu cajita dulce, Galia. Muchas gracias. Con mucho cariño de Mazamiel. Ay, muchas gracias, se pasaron. Recuerden que tienen un descuento en mazamiel.cl con el código Radio UNIAC. Y también me gustaría pasar un dato. Hoy jueves 18 de diciembre a las 19 horas será la inauguración del nuevo cineclub Arte Educa en Barrio República, con su primer ciclo sobre derechos humanos y emergencia climática. Centro Comunitario Arte Educa, Avenida España 502 Santiago, Metro República. Entrada liberada. Hoy a las 7 de la tarde nos vemos allá. ¿Qué mensaje le tienes a la audiencia muy cautiva de Culturizarte, que te ha seguido durante tantos años y que está ahí expectante a lo que se viene? No, yo quiero, que siempre nos sigan, que lean nuestras columnas en culturizarte.cl, que nos sigan en redes sociales, en el Instagram, también culturizarte.cl, tenemos el Facebook, X,
y nos sigan en las redes sociales, compren el libro porque el mejor regalo de Navidad, regalar cultura, y este regalo es para ti. Ah, ¿en serio? Quería mostrarlo solamente, pero increíble, miren. Hermoso el libro con su paleta de colores, muy vinculada a tu logo, ¿verdad? Sí. Ahí está, hermoso. Ahí mencionaste los logos. Los puntos de la portada tienen que ver con las butacas. ¿Se acuerdan que antiguamente uno compraba un ticket en papelito y que uno lo ponía en las boleterías? Había unos cositos con unos agujeros y sacaba el ticket. El concepto de Culturizarte es llenar butacas. Porque a través de la difusión, más gente va al cine, más gente va al teatro. Entonces, ese es el concepto del logo de Culturizarte, que son los puntitos y que reflejamos en la portada del libro. Tenemos tantos creadores bacanes, muchísimo arte, cultura, pero lo que más falta, difusión. Y que la gente vaya, como que consuma, asista a nuestras producciones. Y alguna solicitud, ¿qué te falta en Culturizarte de aquí a los próximos meses? ¿Qué requieres? Bueno, yo siempre paso el dato que nosotros necesitamos financiamiento para seguir existiendo. Así que, en el fondo, siempre abiertos a la colaboración, a las alianzas entre el mundo cultural, entre distintas agentes que les interese ser parte de a esta vinculación entre los distintos ecosistemas dentro del mundo cultural, que es súper importante que estemos vinculados, que nos asociemos, que hagamos cosas en conjunto, que articulemos un camino para poder convivir todas estas áreas culturales que de repente son medias difíciles de generar, que puedan funcionar, que funcionen a largo plazo, y por eso también estoy súper contenta que hemos llegado a los 10 años. Como me dijo la ex subsecretaria cuando le fui a presentar el proyecto del libro, que le encantó, me dijo, es un logro llegar a los 10 años en cultura, que no muchos lo logran, o lo logramos en medios culturales cada vez menos. Entonces, por eso necesitamos el aporte de cada uno de ustedes. Tenemos en el sitio web un link donde se puede aportar para que Culturizarte pueda seguir existiendo. Pueden comprar membresías y recibir premios y regalos. Y también tenemos a la venta los collages del libro de cada uno de los autores. Si ustedes son fanáticos de Héctor Noguera, sobre todo ahora también que falleció, y Alfredo Castro, la Antonia Segers, los miles de actores, actrices, y Blanca Levín ahí. Los distintos todos esos collages están a la venta. Así que nos pueden escribir a contacto@culturizarte.cl, y en el sitio web está todo disponible. En nuestras redes sociales también nos pueden contactar para que puedan adquirir los collages, que también están en impresos en un papel maravilloso para poder después mandar a marcar, y también tenemos imanes de todos estos collages. Mira, buenísimo. Muchas gracias por estar aquí, Galia, un gusto tenerte, y te esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ti por la invitación. Dejamos entonces a todas y todos que se interesen en Culturizarte y en adquirir el libro 10 años, 100 exponentes de la cultura chilena, como un muy buen regalo de Navidad. Los dejamos por esta edición y nos reencontramos recién el jueves 8 de enero, porque los jueves que se vienen no son hábiles. Así que nos vemos en una próxima edición de Imagen en Movimiento. Soy Leonardo Cabezas y te espero en la próxima en Radio UNIAC. Chao, chao, chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.